Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, el censo y la historia afrodescendiente de Chile. Hola a todas, todos, todes. Les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo de esta nueva edición de Tertulias Negras, esta vez en nuevo formato podcast. Con invitados especiales, así que les invitamos no solamente a escuchar este primer capítulo, sino también los siguientes. Estamos en una edición especial en un momento importante también para Chile. Estamos viviendo el proceso del censo 2024, que ya como han podido ver en nuestras redes sociales, lo hemos compartido bastante. Tenemos esta pregunta en torno al autorreconocimiento afrodescendiente, lo cual es histórico para Chile, es primera vez que sucede y por tanto es un momento, es un tema de conversación bien importante de poder sostener para nosotros como comunidad afrodescendiente, pero también para que las personas que no se reconocen como tal se puedan informar, ¿no? Porque en el fondo también es importante que todos y todas sepamos quiénes componen, ¿cierto?, nuestro país Chile. Entonces, bueno, este primer episodio lo vamos a dedicar precisamente a eso, a hablar sobre el censo de este año, pero también acerca de la historia afro en Chile. En el fondo también cuando hablamos del censo hablamos de historia, ¿no? Como de quiénes somos actualmente, pero también de quiénes hemos sido. Así que, bueno, voy a partir yo presentándome. Yo soy Francisca Medina, integrante del Quilombo Negrocéntricas, soy psicóloga, afrochilena también. Y hoy día estamos con un invitado muy especial, ya como les habíamos mencionado. Aquí está Lula. Lula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, qué haces. Bueno, soy Lula, soy de Salvador de Bahía, un territorio afro. Dicen que es un territorio, uno de los territorios más afro fuera de África también. Yo he crecido ahí en una comunidad afro de Bahía, un local que se llama Liberdade Curuzú, en Salvador de Bahía, donde he visto muchas cosas allá, momentos de reafricanización de la ciudad de Salvador, como se conoce en la historia un poco de la antropología, de la sociología. Y allá salió muchos movimientos afro, que incluso tienen conexiones con los movimientos afro acá también de Chile. Por ejemplo, el bloque La Compasa Ileayé, el movimiento negro unificado. Soy antropólogo y mi trayectoria, yo creo que todo mi discurso está sostenido también en mi trayectoria experiencial de vida también, por haber crecido allá, tener personas de la familia súper conectadas con los movimientos sociales afrodescendientes allá en Bahía. Entonces me puse a estudiar Derecho primero, soy abogado, y también después seguí estudiando antropología, donde hice mi magíster con la comunidad afro allá en Bahía, y el doctorado también iba a seguir con la comunidad afro en Bahía, pero por cosas de la vida llegué a Chile y acá hice como un cambio de proyecto, saliendo de Bahía y pasando a estudiar con la población afrodescendiente, que son mis amigas, mis amigos de Arica. Bueno, creo que eso para empezar así la presentación, para Súper. escucharte también. Sí, claro, muchas gracias. Entonces, bueno, como dando la contextualización dentro de este proceso del censo, recordar que todavía estamos en momento de censarnos. El proceso censal termina en junio, así que si es que no han pasado por sus casas, todavía espérense un poquito. Tenemos también la opción de censarnos mediante un cuestionario online, así que todas esas metodologías son bastante nuevas, así que ahí vamos a ver en febrero, entiendo yo, el 2025, vamos a ver cómo funcionó todo este gran proceso. Entonces, para partir en torno al tema de la historia afrodescendiente en Chile, bueno, como yo mencionaba, soy afrochilena. Mi papá fue migrante, es migrante afrodescendiente desde Perú. Yo nací acá en Chile. Y para mí, vivir siendo afrodescendiente acá en Chile, siendo la única persona negra dentro de los espacios en que yo me movía, en el colegio, la universidad, el lugar donde vivía, siempre fue como bien extraño, ¿no? Como una experiencia muy solitaria de sentir como que no, como que un poco que no pertenecía, ¿no? Porque claro, yo veo mi carnet, en mi carnet dice que soy chilena, tengo acento chileno, he vivido toda la vida acá, pero socialmente desde muy pequeña tengo los recuerdos de que las personas me tocaban el pelo, me decían como, ¡ay, qué linda ella, qué linda esta negrita, de dónde es, no sé qué! Entonces siempre tuve en el fondo que tener que justificar
de alguna manera que era chilena, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era más pequeña, me sentía súper incómoda con estas situaciones de que en la calle una persona extraña me preguntara de dónde soy y en realidad yo respondía como de forma muy complaciente, ¿no? Porque también las personas no lo suelen hacer con un tono de voz que sea así como de que te están atacando o algo, sino que es como un racismo, ¿cierto? Al final súper implícito y que cuesta también un poco poder abordar y poder enfrentar. Entonces, yo terminaba en el fondo prácticamente contándole la historia de mi vida a la gente, porque claro, era como, bueno, yo soy chilena, pero ¿y tu mamá? No, es chilena también. Y como que se quedaban así. Ya, pero tu papá. No, él es peruano. Pero ¿en Perú hay negro? Sí, sí, él es negro. Por eso tú eres así, ¿no? Eres así, eres afrodescendiente porque tu papá es un migrante, ¿no? Como, y ahí entramos en esta relación, ¿no? Como esta asociación que tenemos como sociedad chilena de la afrodescendencia asociado netamente a un movimiento migratorio como más reciente, quizás de los 90, de los 2000 en adelante. Entonces, yo me acuerdo como pensando, cuando estaba pensando en este podcast y como qué es lo que íbamos a conversar, me acordaba que en historia, en el colegio, tipo segundo medio, tercero medio, lo único que yo vi en historia en torno al proceso de colonización asociado a la esclavización negra fue un párrafo de 3, 4 líneas al finalizar como todo un capítulo de historia de Chile que decía en 1811 se decretó la libertad de vientre en Chile, en 1823 se decretó la abolición de la esclavitud y ya. Y eso fue todo. Entonces, me pasa que sin haber estudiado tanto como tú, como el tema de la historia, veo que hay un vacío súper importante también, ¿no? Como, bueno, sabemos que en Chile hubieron personas esclavizadas en un cierto periodo y después de la esclavitud, de la esclavización hay como un vacío hasta los años, no sé, 2000, 2005, donde ya empezamos a ver en mayor medida migración afrodescendiente y como que el tema vuelve a ponerse en la palestra, ¿no? Que es un tema igual muy relacionado como al impacto que generó en la sociedad chilena ver personas negras en la calle. Entonces, bueno, ahí preguntarte, Lula, también, ¿qué es lo que sabes tú de la historia afro? Como, ¿qué es lo que para ti sería importante poder destacar, ¿no? Como, ¿qué es lo que pasa acá en Chile en torno a la historia? Qué bueno escucharte también tu historia y todas las cosas que tú me has dicho. Yo he escuchado mucho de la gente, principalmente allá en Arica también. Porque ese vacío, esa laguna que está comentando tú, por ejemplo, yo aprendí de la historia de Chile mucho de los libros primero, cuando llegué acá y me fui a Arica. Primero conocí al autor de un libro, El Llegaron con Cadenas, que es escrito por muchas personas, pero conocí a Alberto Díaz. Y él me explicó unas cosas y me presentó a la señora Marta Salgado y el Christian Weiss, que son dos escritores del pueblo afrochileno y que estaban desde los años 2000, como desde los años 2010 adelante, produciendo historias afrochilenas también, que era como esa laguna que no existía en la historia afro de Chile. Y primero conociendo de los libros, fui a terreno, hice como esa transición de mi proyecto de doctorado que estaba en Bahía hasta hacia Chile, porque empecé conociendo desde Marta Salgado y de Christian Weiss la historia, pero también focar un poco desde el tumbe. Así como ese proceso de rescate, de la oralidad también, que eran nada más nada menos que la memoria de los antiguos y las antiguas agricultores y agricultoras del Valle de Azapa. Entonces, cuando conocí esa historia, para mí fue súper increíble porque la presencia afro que está registrada en los libros, por ejemplo, en ese libro Llegaron con Cadenas, hay otros libros también y unas amigas que son también de la academia, la Carolina Cortés, que escribió libros junto con la Camila, otras personas también de la universidad, del Archivo Nacional, que hoy día también ya está más que evidente la presencia afro en Chile. Pero yo fui conociendo todo eso desde la academia, pero también conocí las historias de las personas con las cuales yo convivía y que me contaron mucho sobre la oralidad, que era la misma memoria de las personas, de agricultores y agricultores del Valle de Azapa, que ayudaron a rescatar. Entonces, desde esa historia, la señora Marta me contaba de la formación de la ONG Oro Negro, que desde el año 2000, ¿no? Cuando la alcaldesa Sonia Salgado viene a Santiago a una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de Santiago y escucha de un ministro de Interior
de los años 2000 que no existía afro acá en Chile. Básicamente ella escucha eso y regresa a Santiago porque ella sabía que era afro. Entonces incluso Pancho Piñones, que es una persona también del mismo movimiento, escribió una música sobre esa situación, que nosotros estamos acá, estamos presentes, estamos en Arica, y no hay esa invisibilidad que pensaba, por ejemplo, el ministro de Interior. Y cuando regresa a Arica, la señora Sonia Salgado hace un proyecto, gana fondos y parte ya como un rescate de la cultura de la oralidad afrochilena, que era algo que también yo no veía en los libros. Entonces hay libros súper que aportaron mucho a los movimientos, como ese que mencioné, Llegaron con Cadenas. Hay otro libro escrito por Gustavo del Canto, que es sobre la formación de la ONG y cómo fue el proceso de rescate también. Y en ese proceso, escuchando a las personas de Arica, Don Sergio, la señora Olga Salgado, la propia Carolina Letelier, que la dicen Coña ya, que fue una persona súper importante en la recreación, Johnny Olis, la familia Lara, de la Chimba, la Rosa Lara, que está súper involucrada con los movimientos afro-chilenos también, contemporáneo, conectado con esa discusión. Yo fui aprendiendo historias que no era solamente del Valle de Azapa, pero de la gente afro de la Chimba, del centro de Arica, del barrio Lumbanga, que como Christian Bach está mencionando, personas del movimiento que ya no están más presentes, como Don Arturo Carrasco, que también me enseñó mucho. Entonces mi estudio de la historia chilena está en los libros también, pero también está en esa oralidad, que incluso fue la oralidad que ayudó a rescatar lo que hoy día se conoce como el tumbe, ¿no? Ese fenómeno de la tumba carnaval, del tumbe, que es algo que está acá en Santiago. Yo creo que tú también tienes una conexión con ese tumbe. Y yo que no sabía, empecé también a perceber que había como inspiraciones y relaciones entre el tumbe acá de Santiago, de Chile, con las expresiones también de la música afro-baiana, del tambor baiano, de esa conexión de la axé music, la música que conoce como axé, las batucadas, con Arica, con el territorio afro, un territorio que sin duda tiene mucha creación, creatividad, mucha resistencia y tradición también, que yo creo que son cosas que aún no se estudian en las escuelas, pero que desde los años 2000 mucha gente del movimiento de Arica, de los movimientos afro de Arica, y ahora también, no ahora, pero hace algunos años, las personas acá del mismo podcast del Quilombo Negrocéntrico, la Paola, la Keila, tú misma, mucha gente, la Cari, que yo he conocido y me están contando y me ayudando a entender más esa historia fragmentada, ¿no? Por ese poder colonizador, por el racismo, por toda esa estructura como violenta contra la población afrodescendiente acá en Chile. Sí, a mí me parece bien interesante, me llama harto la atención como esta palabra que dice al final de historia fragmentada. Siento que eso define súper bien como el proceso identitario que hemos tenido en Chile en torno al reconocimiento de la negritud como parte también de quienes somos, porque bueno, con todo esto de la campaña del censo que hemos tenido en redes sociales, en los comentarios, ¿cierto?, de nuestras publicaciones ha habido de todo, ¿no? Y hay algún como cierto perfil de personas que está como muy resistente también, a pesar de que hemos entregado información acerca de la historia afrodescendiente, de la presencia, no solamente a raíz de la migración, sino también anterior, a reconocer, ¿no? Y a decir como, bueno, Chile es mezcla de españoles, de personas indígenas, de personas negros y quizás cuantos más, ¿no? Entonces, tengo así como bien en la mente un comentario de una persona que decía como, no, en Chile no hay afrodescendientes coloniales, porque aquí somos todos mestizos, mezcla de españoles y de indígenas, como un pensamiento también muy cerrado, pero que en el fondo también es bien representativo de cómo la sociedad chilena ve a las personas afrodescendientes, como decía anteriormente. Entonces, desde ahí me parece que es súper importante también pensar en que los procesos de racismo están súper vinculados también al proceso de esclavización, como que en el fondo todos los estereotipos, las ideas preconcebidas que se tienen acerca de la afrodescendencia nacen en la esclavización, ¿no? Como de que somos personas trabajadoras, personas fuertes, y que en el fondo eso estaba dado netamente porque los obligaban, ¿no? En el fondo a trabajar mucho, en condiciones muy precarias. Entonces, de ahí viene como toda esta visión también en torno como a que no, que la persona afro es fuerte, ¿cierto? Como es resistente, puede salir de cualquier cosa, y también otras situaciones, ¿no? Entonces,
Creo que también cuando hablamos de esta invisibilización, hablamos de este no reconocimiento, pero también de cómo el racismo se va manifestando. O sea, ya no reconocer la presencia afrodescendiente es una manifestación del racismo, ¿no? Porque en el fondo estamos viendo que no se ha querido reconocer la identidad nacional como tal, y que en el fondo para que esta historia salga a la luz ha tenido que nacer de las propias comunidades, como bien nos cuentas tú, ¿no? Por ejemplo, en Arica, que fue ha sido un movimiento súper importante y que nos llevó finalmente a la ley, ¿cierto?, de reconocimiento del pueblo afrotribal recién en el 2019. O sea, si este movimiento partió el 2000, 19 años después tenemos una ley, lo cual es súper potente, súper importante, pero también nos dice mucho, ¿no? Porque en el fondo el Estado también ha sido interpelado en todo esto, ¿no? O sea, ya el hecho de que el año 2000 personas que estaban en posiciones de poder dijeran que no existía negro y que en el fondo también, si uno lo piensa incluso lógicamente, no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido, porque claro, si uno dice ya, hubieron personas esclavizadas en Chile, ¿cierto? Se terminó la esclavitud y es como, bueno, gente, pensemos, como, ¿qué pasó con esas personas? ¿No se fueron a África de vuelta? Claro, quizás algunas se pudieron ir a Perú, a otros territorios cercanos, pero obviamente se quedaron también acá. Entonces, yo siempre pienso como, bueno, o sea, si pudieran estar personas africanas acá, 200, 300 años, justo después de la abolición de la esclavitud, no se fueron porque hacía mucho frío. Estuvieron resistiendo los distintos climas adversos por un montón de tiempo y obviamente el frío no era uno de esos temas, ¿no? Como que en realidad yo siento que es muy, muy lógico ese pensamiento, ¿no? Esa relación. Entonces, bueno, hablando como de racismo y la asociación como de la comunidad afrodescendiente, ¿cierto? Porque ya tenemos así como este contexto histórico, ¿no? De la invisibilización, de que sí es algo que se ha intentado rescatar, no solamente de académicos afrodescendientes chilenos de Arica, sino también de personas de otros países como tú que han venido también a investigar acerca del tema, personas que no se reconocen como afrodescendientes, pero que también reconocen una importancia en todo esto, pero ahora en la actualidad. Em, yo diría que ha habido un crecimiento súper importante también en organizaciones, ya desde el año 2000, ¿cierto? En Arica, pero también acá en Santiago, de distintas organizaciones, tanto de mujeres, principalmente. Vamos a decir que las organizaciones principalmente las llevamos mujeres afrodescendientes, hay que decirlo. Y que eso ha generado también un impacto social. O sea que personas, mujeres afrodescendientes, me acuerdo de compañeras que las han entrevistado en canales de televisión, hemos dado entrevistas en revistas, en diarios. O sea, eso hace 30 años atrás era impensado, o sea, como que nadie sabía acerca de qué era lo que pensaban las personas afrodescendientes, qué cosas vivían. Entonces eso yo creo que es un avance súper importante también de rescatar, ¿no? Y así también han surgido organizaciones o grupos, ¿no? Como de jóvenes, yo diría que posterior a la pandemia, no sé si has conocido algo de eso tú acá en Santiago, como de generaciones más jóvenes, quizás de 15, 20 años, que también se están juntando, ¿no? Se están reconociendo quizás muchas veces más desde lo estético, como de enorgullecerse así como del pelo, de los turbantes, las trenzas, y desde ahí también en el fondo rescatar algo súper importante, ¿no? Como la estética también es parte importante del autorreconocimiento. Así que bueno, Lula, tú cuéntame, como qué es lo que has visto, qué es lo que ves tú de la comunidad afrodescendiente como hoy en día, de cómo quizás la sociedad chilena nos ve o también de cómo la comunidad afro está en el fondo creciendo también y empoderándose. Bueno, qué buena pregunta que hiciste también, porque yo he visto muchas cosas acá en Chile con relación a la población afrodescendiente, desde la creación de la promulgación de la ley de los años 2019, ¿no? De reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno, y que también ha encontrado como barreras igual. Si por un lado hubo la Convención Constituyente, donde fue posible como que discutir sobre o que sería una constitución de Chile. Por otro lado también la población afrodescendiente, el pueblo tribal afrodescendiente chileno, tuvo su participación un poco negada, no pudieron participar
con derecho a los escaños reservados de la misma Constitución, teniendo en vista que había una ley de reconocimiento del pueblo tribal. Entonces hay mucho que trabajar, incluso la frase que había que llamó tu atención, ¿no? De las historias fragmentadas. Es una frase de una escritora afrodescendiente de los movimientos sociales afro de Brasil que se llama Beatriz Nascimento. Ella ha trabajado mucho con conceptos de la misma oralidad del pueblo hacia la academia. La Beatriz también, como a partir de ahí, yo ocupo esa frase porque llama mucho la atención, por ejemplo, como acá en Chile, si por un lado hay toda esa historia de visibilización, aún así hay muchos problemas. Por ejemplo, la pregunta 29 del censo, mucha gente faltaba capacitación para identificar que la persona era afro y hacer la pregunta. Entonces yo he escuchado mucha gente que ha sido censada en Santiago, en Arica, y la pregunta es, saltaban la pregunta. Entonces eso tiene que ver también con la falta de información, con la falta de políticas públicas, del mismo reconocimiento de una deuda histórica del Estado chileno con la población afrodescendiente, no solamente afrochilena, como también los mismos afrodescendientes, gente como tú que nació acá en Santiago, que es afrochilena, sin, no hay ninguna duda sobre eso, y que de alguna manera el Estado, reconociendo esa deuda histórica, tiene que promover lo que en Brasil nosotros conocemos como políticas públicas de acciones afirmativas, que é algo que he conversado com gente do movimento afro-chileno, do movimento afro, como as negrocêntricas, que me diziam que a luta também é conseguir as becas, garantizar o acesso à universidade pública, a educação de qualidade, que é uma deuda histórica, porque nós sabemos que o Estado ganhou muito com a escravização de pessoas afrodescendentes. Então, é muito bonito também ver como si hay una resistencia del Estado para promover esas políticas públicas. Por otro lado, hay toda una comunidad joven involucrada en el proceso de visibilidad, reconocimiento, la misma política la misma promoción de orgullosamente afro que las negrocéntricas están haciendo es súper importante, porque he visto, cuando hago las clases también, ahora hago clases en la Universidad de Chile, mucha gente desconoce la historia de la población afrodescendiente. Son personas que estudiaron en escuelas buenas, accederam a uma universidade pública gratuita de qualidade e não reconhecem. Eu penso que é como mais que urgente essas instâncias como essa acá para não somente dar visibilidade ao povo afrodescendente, para que também outras pessoas se reconozcan, como tu te reconociste com o Tumbe. Eu creio que as organizações afro acá em Santiago estão buscando isso, é como que para fortalecer essa ideia da afrodescendência, não? Então, desde mi punto de vista, creo que va un poco por ahí. Si hay, por ejemplo, barreras por parte del Estado, todo eso ha generado muchos avances que desde la población de Arica, los movimientos afro han logrado. Y acá en Santiago he visto como muchas organizaciones surgiendo y con mucha fuerza también. Que están como haciendo muchas cosas y que podríamos hablar muchas horas sobre el tema. Sí, justamente. Yo creo que ahí toca un tema bien importante en torno al autorreconocimiento, porque en el fondo, bueno, vivimos en una sociedad racista, ¿no? Lo sabemos. Y en el fondo todo está dado para que uno no se quiera reconocer como persona afrodescendiente, persona negra, ¿no? Porque en el fondo eso trae consigo como un proceso de identidad de decir como, bueno, soy negro, soy negra, entonces tengo que asumir todas estas cosas. Entonces, eso también es algo que hemos visto que ha pasado, nos han comentado por ahí que ha pasado también en este censo, ¿no? Que hay muchas personas que físicamente uno puede identificar ciertos fenotipos relacionados con lo afro, pero que al momento de ser censados, censadas, mencionan que en realidad no se reconocen como una persona negra, ¿no? Entonces, también nos pasó, por ejemplo, cuando estuvimos por allá en Antofagasta el año pasado, también en torno como al preámbulo de esta campaña que estamos haciendo sobre el censo, de que, claro, o sea, por ejemplo, en los campamentos, porque estuvimos ahí en campamentos donde vive Elizabeth Andrade, que es la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos, que es una mujer migrante peruana, indígena, pero que también hace muy poquito se reconoció como afroindígena. Estuvimos ahí y claro, como el tema es, ahí más importante era la vivienda, ¿cierto? Pero quizás tanto como
bueno, ¿por qué como personas migrantes y negras estamos viviendo en un campamento? Como que esa conversación todavía no estaba, pero sí las personas estaban súper abiertas a poder conversar sobre eso, ¿no? Como, y poder decir como, claro, es súper importante que yo en este censo, bueno, primero lo responda, porque también había mucho miedo en algún momento en torno a la situación migratoria de las personas, que si los iban a expulsar, si no, y en realidad sabemos que no, ¿cierto? Que los datos del censo son confidenciales. Entonces también ahí hay un tema, ¿no? Porque autorreconocerse no es fácil, como llegar y decir, ah, bueno, soy afrodescendiente, soy negro, es un proceso que toma tiempo y además hay que entender que la afrodescendencia es súper diversa, ¿cierto? Hemos hablado ya de la afrodescendencia tribal de Arica, mi caso, ¿cierto? Que soy hija de una persona migrante que es afrodescendiente, pero yo nací acá en Chile. Pueden haber personas como el caso de Elizabeth, de Eli, que es afrodescendiente y a la vez también se reconoce como indígena, entonces en realidad son como procesos em, bien únicos y bien particulares. Y es súper importante que en el fondo podamos ir difundiendo también, ¿no? Como tener este tipo de espacios porque, claro, por ejemplo, como a mí me pasó, yo con el tumbe dije como, ah, yo no soy la única afrochilena en todo el país, sino que en Arica también hay un montón, ¿no? Y obviamente saber de otros procesos de reconocimiento de otras personas suma también y enriquece también los propios procesos de cada persona. Como tú dices, que aprendiste también de la historia afro no solamente desde la academia, sino también de la oralidad. La oralidad es súper importante también, ¿no? Como para poder conocernos y afianzar también los vínculos, ¿no? Tú nos cuentas también de todos los amigos, las personas que conociste en Arica y eso es súper importante porque al final la comunidad también es lo que nos fortalece. Entonces, claro, cuando hablamos del censo y de por qué es importante, hablamos también de lo que tú mencionas, ¿no? Como de estas políticas públicas de acciones afirmativas, que en el fondo sabemos que para que el Estado nos pueda apoyar, ¿cierto? En las diferentes luchas que nosotros llevamos, tenemos que tener cifras, ¿no? Porque en el fondo, claro, no es desconocido para nosotros como afrodescendientes cuáles son las situaciones o nuestras problemáticas, pero para que podamos tener algo concreto necesitamos que presentarle al Estado y decirle como, mire, estos somos, estamos aquí, 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 vivimos en tales condiciones, trabajamos de esta forma y necesitamos tal cosa. Entonces, ahí está, en el fondo, la importancia de todo este proceso y el impacto que va a tener a futuro, que va a ser un proceso largo también. Vamos a tener que seguir trabajando como lo hemos hecho todos estos años, pero trabajando también con mucha esperanza. Al menos yo tengo como muchas esperanzas puestas en todo este proceso. Por ejemplo, que, no sé, en realidad el censo es un insumo súper importante porque en el fondo también podemos cruzar categorías y apoyándonos también en la ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno, en el fondo es como un llamado también al Estado, como a decirle como, bueno, háganse cargo también, ¿no? Porque hasta el momento claro, se han conocido muchas situaciones de racismo en contexto laboral, de hacinamiento, es súper conocida la situación de los CITE, de la violencia policial, etcétera, pero hasta el momento, incluso teniendo una ley antidiscriminación, no hemos tenido ningún avance al respecto, ¿no? Como el Estado nos ha dicho como, bueno, están sucediendo todas esas situaciones, vamos a poner una ley o a generar un programa de capacitación, etcétera, ¿no? Como esas cosas han sido muy mínimas. Entonces, esa es la importancia que yo veo también en torno al censo. Y cuéntame, Lula, ¿qué piensas tú acerca de los impactos futuros que puede tener el censo para Chile? Eu penso que é super importante tudo que mencionaste, incluso em los estudios afro-latino-americanos, nós vemos que há uma sensibilidade do Estado que não é como nós vivimos a afrodescendência, por exemplo. É múltiple a afrodescendência, como disse tu, mas há algo muito similar à afrodescendência, que é uma experiência brutal de desterritorialização que fizeram com todos os pueblos afro de toda parte de América e depois, posteriormente, um processo de reterritorialização, que foi uma reterritorialização criativa com base nas tradições, na oralidade e de muita resistência. Desde a chegada do primeiro barco afro acá em Chile, em Brasil, Argentina, em qualquer parte de América, já houve aí resistência.
Entonces es un trabajo arduo que yo creo que todas las organizaciones afro de Chile y de otras partes también donde se está discutiendo sobre la afrodescendencia, está como luchando por dos cosas que es súper importante. La deuda histórica, que es un reconocimiento del Estado que ganó mucho con la esclavización de las personas afrodescendientes, y si reconoce la deuda histórica, tiene que hacer la reparación histórica también. Entonces yo creo que el censo que está pasando acá ahora es súper importante también para visibilizar y para sensibilizar también, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si aún así hay una ley de reconocimiento del pueblo tribal, nosotros hemos visto acá muchas historias que falta sensibilidad de la gente que está haciendo los censos, de la misma implementación de la ley, porque la ley del año 2019 y el mismo artículo de la ley dice que las escuelas, la universidad, los institutos que promueven la educación deben comprometerse e incluir la historia afrodescendiente en los currículos, ¿no? Las mallas curriculares, deberían decir, de todos esos países, dentro de un año. Y nosotros ya estamos en 2024 y estamos discutiendo que todavía no ha pasado eso. Entonces, aún que haya leyes, haya como políticas ya existentes, aún así hay como barreras. Entonces, el censo para mí es una herramienta igual muy importante para dar visibilidad y para sensibilizar también el Estado, yo creo que toda la población de Chile, para entender que acá hay negros, hay afrochilenos, hay afrodescendientes y que no hay que hacer una distinción incluso a esas poblaciones, porque todos estamos conectados por la experiencia de la esclavitud. Por ejemplo, todos nosotros pasamos por ese proceso de desterritorialización que fue forzada, ¿no? No fue así como, vamos a América a trabajar, a vivir allá, ¿no? Separaron-se familias, cambiaron-se nombres, entonces son historias que se conectan. La historia de Brasil, de la experiencia de la esclavitud, se conecta con la historia de Chile, la misma historia que tú estás contando con otras personas que yo he conocido en ese trabajo en los últimos 7 años. Entonces es súper importante esa herramienta del censo para discutir lo que nosotros estamos haciendo acá y para visibilizar también, y para entender que es múltiple las identidades afro en Chile. No es acá, la experiencia no está conectada solamente al fenótipo también, pero está conectada al proceso colonial, el proceso de chilenización que se cuenta en los libros. Hay muchos artículos, libros, hay mucha producción sobre eso. Hay mucho que trabajar todavía. Yo encuentro que los movimientos están trabajando harto y saben que vienen muchas cosas ahí para seguir trabajando. Básicamente eso, hay mucho más para hablar, pero vamos a seguir conversando y trabajando. Sí, sí, justamente en realidad estos temas podríamos estar hablando quizá 3 horas, mínimo, como mínimo para poder ya entrar a profundizar. Así que, bueno, como ya para ir cerrando este espacio, agradecerte, Lula, por la participación, por aceptar la invitación. También reiterar lo que tú mencionas, ¿no? Que en el fondo todo este proceso del censo tiene que ver o está marcado también en un proceso de reconocimiento del Estado, ¿no? De la afrodescendencia también dentro del país. Así que quizás esta misma conversación o este mismo tema en 30 años más esperemos que sea bastante diferente, ¿no? Y ya podamos decir, bueno, en los colegios se incluyó en el currículum, ¿cierto? Ya hay mayor sensibilización en la población acerca de la afrodescendencia, así que de a poquito vamos avanzando, ¿no? También es un camino bien lento que nos gustaría que fuese mucho más rápido de lo que es, pero lo importante es que sigamos en el fondo movilizándonos, ¿no? En torno a este tema, como no bajar los brazos, seguir investigando, seguir vinculándonos, participando en distintos espacios y seguir posicionando en la temática, ¿no? Porque como bien sabemos, si es que nosotros como personas afrodescendientes no posicionamos el tema, en realidad no pasa nada. Entonces somos nosotras mismas quienes tenemos que movernos. Y para ir cerrando también, lo último que queríamos mencionar es puntualizar esto que decías tú de la pregunta 29, ¿no? Como de que algunas personas les hacen la pregunta, otros no. Entonces, hay que contextualizar que la pregunta 29 está ligada a la pregunta anterior, que consulta en torno a la identidad como de algún pueblo indígena u originario, ¿no? Que ahora se abrieron más categorías. Y, por ejemplo, a mí cuando me censaron, yo dije como no soy de ningún pueblo originario, pensando que después venía la pregunta 29. Entonces después la chica que me censó me hizo otras preguntas y yo le dije como, oiga,
pero ¿y la pregunta del reconocimiento afrodescendiente dónde está? Y me dice, no, es que en la pregunta 28 tú tienes que decir que te reconoces como otro. Y ahí, como es un cuestionario que ellos tienen en el teléfono, se les despliega la pregunta 29. Entonces, también eso es algo súper importante a poder saber porque probablemente, si bien han habido distintas campañas de distintas organizaciones para difundir que existe esta pregunta, en realidad la información no ha llegado a todas las personas, ¿no? Estamos trabajando para que llegue a la mayoría de las personas. Entonces, acá también aprovechar este espacio para mencionar esa puntualización, ¿no? Porque tiene también como sus trampitas, ¿no? Para que te puedan hacer la pregunta. Y bueno, mencionar entonces que la pregunta abarca también muchas categorías, como estábamos hablando en torno a la diversidad de la afrodescendencia. Por ejemplo, las alternativas que uno puede elegir son afrodescendiente, afrochileno o afrochilena, negro o negra, del pueblo tribal afrodescendiente chileno, moreno de Azapa, negro de la Chimba, y quizá para un próximo censo tengamos más categorías, no lo sabemos. Así que, bueno, con esto ya nos despedimos. Agradecer también nuevamente a ti, a Lula, por todo tu conocimiento, ¿cierto? La experiencia que viviste en Arica es súper importante también de poder difundirla y tener aquí como un representante también, que si bien, claro, estamos en el mismo país, de Santiago a Arica, está un poquito lejos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa allá es como medio difícil de repente que uno lo pueda saber, entonces súper enriquecedor también todo lo que tú nos cuentas de tu experiencia. Así que nada, como para quienes nos escuchan, invitarles a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como en Instagram como @negrocéntricas con una X en vez de la A. Y nada, espero que hayan disfrutado también de este capítulo, así que nos vemos en una próxima ocasión. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas.